con todos. Iniciaremos la clase de biología con el tema 7, ciclo celular, mitosis y meiosis. Su importancia biológica radica en que el proceso biológico permite la formación de nuevas células, garantizándose así la perpetuación y continuidad celular. El ciclo celular es un conjunto de procesos que atraviesa la célula desde que nace, crece, se desarrolla y finalmente se reproduce. Sus etapas son interfase y división. La división puede ser por mitosis o meiosis. En la interfase es la primera etapa del ciclo celular. Es muy prolongada, de intensivo metabolismo y que tiene como objetivo duplicar a todos los componentes celulares, sobresaliendo la duplicación del ADN. Se realiza en 3 periodos. El periodo G1 o GAP1 de duración más variable según el tipo de célula. Este puede durar días, meses o años, como en células nerviosas, que no se dividen en donde están detenidos en un punto específico del periodo G1. También se llama G0. En este periodo hay crecimiento del volumen celular, porque existe síntesis de proteínas como las enzimas para duplicar las cromatinas y se inicia la duplicación de los centriolos. El periodo de síntesis se sintetizan todos los componentes celulares, sobre todo se duplica el ADN. Y el periodo G2 o GAPS termina de sintetizarse lo que no se terminó de sintetizar en el periodo S. Y al final del periodo todos los componentes celulares aparecen duplicados y la célula se prepara para la división. En la división, que es la segunda etapa del ciclo celular, se desarrollan y pueden ser muy cortos, que es la mitosis, o muy larga por meiosis. Tiene como objetivo repartir las estructuras celulares que se duplicaron durante la interfase. Ambas divisiones ocurren en 2 procesos, cariocinesis y citocinesis. La cariocinesis es el primer proceso de la división celular y se da por la repartición del material nuclear a las células hijas. Y la citocinesis es el segundo proceso de la división y se da la repartición de material citoplasmático a las células hijas. Una vez se inicia el ciclo y básicamente comienza nuevamente. Diferencia entre mitosis y meiosis. La división por mitosis ocurre fundamentalmente en las células somáticas, pero también en las células germinales, para su multiplicación y división por meiosis. La división por meiosis ocurre solamente en las células germinales, para formar las células sexuales. Aquí vemos que la meiosis entonces solamente en las células sexuales, que son los espermatozoides y los óvulos. Esto ocurre en el caso de los hombres en el testículo y en el caso de la mujer en los ovarios. Estudiaremos un poco a la mitosis. Su trascendencia biológica radica en que mantiene constante el número del cromosoma a nivel celular, produce incremento del individuo, el crecimiento, y recupera el tejido dañado. Es decir, que colabora con la cicatrización. ¿Cuál es la definición de mitosis? Pues es una división celular característica de las células somáticas o corporales y tiene como objetivo formar 2 células hijas con igual cantidad de cromosomas. Y es decir, que las células hijas son genéticamente idénticas a la célula madre. ¿Cuáles son las fases de la mitosis? Son 4 fases: profase, metafase, anafase y telofase. A manera de recordarlo, puedes decir: prometo, Ana, telefonearte. En esta expresión aparecen las 4 fases: profase, metafase, anafase y telofase. La profase comprende 3 fases. La profase temprana, que es el comienzo de la condensación de las cromatinas
y termina cuando los pares de centriolo empiezan a migrar. La profase intermedia, que comienza con la llegada de los pares de centriolo y ásteres microtúbulos formando el uso acromático, y la profase tardía, que comienza con la condensación de la cromatida en los cromosomas. En la metafase, los cromosomas se ubican en el centro de la célula formando la placa ecuatorial con respecto al uso acromático, y los cromosomas alcanzan su máxima condensación. Es una buena fase para evaluar cariotipos. En la anafase, el centrómero de cada cromosoma se rompe y las cromatides hermanas se separan, siendo arrastrados hacia los polos opuestos. Y termina con el inicio de la citocinesis y el inicio de la reparación de las cariotecas y los nucleóticos en ambos extremos. En la telofase, en ambos extremos, se termina de formar las cariotecas o los nucleolos, los cromosomas se descondensan y transforman en cromatidas, termina la citocinesis, se forman las dos células hijas y el proceso es inverso a la profase. Vamos a observar acá una célula animal y una célula vegetal. En la citocinesis, en la célula animal, la dirección es centrípeta hacia el centro de la célula, mientras que en la vegetal la dirección es centrífuga. Hablaremos un poco sobre la meiosis. Su trascendencia biológica es que mantiene constante el número de cromosomas, ya que reduce a la mitad el número de cromosomas de las células germinales, para dar origen a células sexuales. El objetivo de la meiosis es producir la variabilidad de caracteres a través de la recombinación genética en las cromatías homólogas. Su definición es una división celular por el cual una célula madre diploide, mediante dos divisiones, da origen generalmente a 4 células hijas haploides. ¿Cuáles son sus etapas? La etapa de la meiosis, una primera división reduccional, tenemos a la profase 1, metafase 1, anafase 1 y la telofase. En la profase 1 vamos a ver las siguientes fases: lectotema, cigotema, paquitema, diplonema y diacinesis. Hay una intercinesis, que es la duplicación de centriolos, y en una segunda división ecuacional, profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase. En la meiosis 1, que es la primera división, se llama reduccional porque se reduce el número de cromosomas a la mitad en la célula resultante. Y este proceso, por cuestiones didácticas, se divide en 4 fases. En la profase 1, es semejante a la profase de la mitosis, las cromatinas se condensan para formar cromosomas y termina con la desaparición de la membrana nuclear. La diferencia con respecto a la profase de la mitosis es que en esta emplea más tiempo, siendo la más resaltante el intercambio genético entre cromosomas paternos y maternos. En la profase 1, que presenta los 5 periodos, la primera es el ectotema. Acá los lectos, que significa delgado, y nema, que significa filamento. En el cigotema, que es la segunda, las cromatinas homólogas se aparean formando los bivalentes. Este apareamiento complejo se llama complejo sinactonémico. En el paquinema se da el crossing over y se observan las tétradas. En el diplonema, las cromatinas permanecen unidas por los puntos y el intercambio genético es denominado quiasma. En la diacinesis, que es la última de la profase 1, las cromatinas terminan la condensación y se forman los cromosomas. El número de quiasmas se reduce por la separación de cromosomas homólogos. En la metafase 1 se forma una doble placa ecuatorial. En la anafase 1 disminuye los cromosomas homólogos. En la telofase reaparece el núcleo y se observa las células haploides.
Luego, la intercinesis se da después de la primera división, donde las células hijas duplican su ADN. En la meiosis 2, culmina la intercinesis, las dos células hijas haploides emprenden la segunda división, donde cada célula formará dos nuevas células. Es decir, que al final del proceso existirán 4 células haploides. Esta división presenta 4 fases. La profase 2 se desintegra el núcleo y se condensan los cromosomas. La metafase 2, los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial. La anafase 2, se presentan las cromatides hermanas y se dividen los polos opuestos. Y la telofase 2, reaparece el núcleo y se forman las células haploides, cada una con una cromatida. En la siguiente se explica cada una de las fases. En la primera fase, la profase 1, los quiasmas se reducen. En la metafase 1 se ordenan los cromosomas homólogos. En la anafase 1 se separan las cromosomas homólogos y se reduce el número de cromosomas. En la telofase 1 se construye la carioteca y termina la citocinesis y los cromosomas duplicados se descondensan. A manera de resumen, entonces, el ADN se forman las dos células. Sucede la duplicación de los centriolos en la intercinesis, en una etapa temprana y en una etapa tardía en la profase 2. En la metafase 2 se ordenan los cromosomas. En la anafase 2 se separan las cromatides hermanas y se reduce la cantidad de ADN. En la telofase 2 se reconstruye la carioteca, se termina la citocinesis y los cromosomas simples se descondensan. Y por último, los productos meióticos, que son 4 células idénticas, con el número de ADN igual. Te dejo entonces con el prebásico, preintermedio, preavanzado y el reto Belén. Te reto a que lo hagas y lo compares con las respuestas de las fichas. Hasta la próxima clase.